Bienvenidos a un viaje en el tiempo, un recorrido por uno de los eventos más fascinantes y misteriosos de la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un relato que ha sido contado, reinterpretado y venerado durante más de 2000 años. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este acontecimiento? ¿Qué hay detrás de los evangelios, las tradiciones y las leyendas? Hoy nos adentraremos en un análisis profundo, explorando no solo los textos sagrados, sino también la historia, la arqueología y las controversias que rodean el nacimiento de Jesús. Prepárense para una investigación que desafía lo que creíamos saber. Para entender el nacimiento de Jesús, debemos primero sumergirnos en el mundo en el que vivió. Estamos hablando de la Palestina del siglo I, una región bajo el dominio del Imperio Romano. Era una época de tensiones políticas, religiosas y sociales. Los judíos esperaban ansiosamente la llegada de un Mesías, un libertador que los sacaría de la opresión romana. Pero ¿cómo encaja Jesús en este panorama? Según los evangelios, su nacimiento fue anunciado por profecías y marcado por eventos celestiales. Sin embargo, fuera de los textos bíblicos, las fuentes históricas son escasas. ¿Por qué un evento tan trascendental no fue registrado ampliamente por los historiadores de la época? Esta es una de las primeras grandes preguntas que nos llevan a cuestionar lo que sabemos. Los evangelios de Mateo y Lucas son las principales fuentes que narran el nacimiento de Jesús. Pero aquí surge un problema. Sus relatos no coinciden del todo. Mateo habla de los magos de Oriente, una estrella que los guía y la huida a Egipto para escapar de Herodes. Lucas, por otro lado, menciona un censo romano, el pesebre en Belén y los ángeles que anuncian la buena nueva a los pastores. ¿Por qué estas diferencias? Algunos estudiosos sugieren que cada evangelio fue escrito para audiencias distintas, con propósitos teológicos específicos. Otros argumentan que estos relatos fueron influenciados por tradiciones orales que evolucionaron con el tiempo. Pero, ¿hay algo de histórico en estas narraciones? ¿O son simplemente construcciones literarias para transmitir un mensaje espiritual? Uno de los mayores enigmas es el lugar de nacimiento de Jesús. Los evangelios dicen que nació en Belén, la ciudad de David, para cumplir las profecías mesiánicas. Sin embargo, otros pasajes bíblicos y evidencias históricas sugieren que Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, indicando que Nazaret era su hogar. ¿Es posible que el relato de Belén fuera una adición posterior para alinear su nacimiento con las expectativas mesiánicas? Algunos historiadores y arqueólogos han explorado esta teoría, analizando registros romanos y tradiciones judías. Pero la verdad sigue siendo esquiva. Uno de los elementos más intrigantes del relato del nacimiento de Jesús es la estrella de Belén. ¿Fue un fenómeno astronómico real, como un cometa o una conjunción planetaria? ¿O fue un símbolo teológico para destacar la importancia de su nacimiento? Astrónomos e historiadores han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que pudo ser el cometa Halley, que fue visible en el año 12 a.C. Otros apuntan a una conjunción de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. Pero ninguna de estas explicaciones coincide perfectamente con la línea de tiempo bíblica. ¿Fue la estrella un milagro divino? ¿O simplemente una leyenda añadida para embellecer el relato? El relato de la de los niños inocentes por orden de Herodes el Grande es uno de los pasajes más oscuros de la historia del nacimiento de Jesús. Sin embargo, fuera de los evangelios, no hay registros históricos que confirmen este evento. ¿Por qué un acto tan brutal no fue documentado por los historiadores de la época, como Flavio Josefo? Algunos estudiosos argumentan que este relato fue inspirado por el carácter cruel de Herodes, conocido por sus paranoias y ejecuciones. Otros sugieren que fue una forma de comparar a Jesús con Moisés, quien también escapó de una de niños. Pero la falta de evidencia histórica sigue siendo un misterio inquietante. La imagen de Jesús naciendo en un humilde pesebre, rodeado de animales y visitado por pastores, es una de las escenas más icónicas de la Navidad. Pero, ¿qué tan probable es que esto haya sucedido así? Los arqueólogos han estudiado las costumbres de la época y sugieren que es poco probable que una familia viajera fuera rechazada en una posada. En aquel tiempo, la hospitalidad era un valor fundamental en la cultura judía. Además, es posible que Jesús haya nacido en una casa familiar, donde los animales se guardaban en una sección inferior de la vivienda. ¿Fue el pesebre una forma de enfatizar la humildad de Jesús o una reinterpretación posterior del relato? La visita de los magos, o Reyes Magos, es otro elemento fascinante del relato del nacimiento de Jesús. ¿Quiénes eran estos misteriosos personajes? ¿Eran astrólogos, sacerdotes zoroastrianos
o simplemente una leyenda añadida para simbolizar la universalidad de su mensaje. Algunos historiadores sugieren que los magos podrían haber sido representantes de las naciones gentiles, reconociendo a Jesús como un líder espiritual. Sin embargo, no hay evidencia histórica que confirme su existencia. ¿Fueron los magos una forma de conectar el nacimiento de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento? Uno de los mayores desafíos para los historiadores es la falta de menciones sobre el nacimiento de Jesús en fuentes no cristianas de la época. Ni los escritores romanos ni los historiadores judíos mencionan este evento. ¿Por qué? Algunos argumentan que el nacimiento de Jesús pasó desapercibido en su momento, ya que no fue un evento de importancia política o militar. Otros sugieren que los primeros cristianos no tenían interés en documentar su nacimiento, sino en proclamar su resurrección. Pero este silencio histórico sigue siendo un enigma que alimenta el debate. En conclusión, un misterio que perdura. El nacimiento de Jesús es un evento que trasciende la historia y se adentra en el terreno de la fe, la leyenda y el misterio. Aunque los evangelios nos ofrecen un relato lleno de simbolismo y significado, las preguntas históricas siguen sin respuestas definitivas. ¿Nació Jesús en Belén o en Nazaret? ¿Fue la estrella de Belén un fenómeno astronómico o un símbolo divino? ¿Existieron realmente los magos y los pastores? Lo que sí sabemos es que este relato ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un pilar fundamental de la cultura occidental. Ya sea como un hecho histórico o como una poderosa metáfora, el nacimiento de Jesús sigue siendo un tema de fascinación y debate.